Hola, el tema que veremos hoy es la escritura de una obra de texto a partir de una narración. Y comenzaremos explicándote qué es la narración. Narrar es contar. Narrar es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. La primera finalidad del narrador es dar a conocer la historia de un modo comprensible para el lector. Es importante que sepas que el narrador es un elemento más, así como lo son la historia o los personajes, y ha sido creado por el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia. Ahora veamos cuáles son las tres formas de narrar una obra de texto. Existen tres tipos de narración y son desde la primera persona, que también se le llama narrador protagonista, que como lo dice su nombre es también el protagonista de la historia, ya sea una autobiografía real o ficticia. Otro tipo de narración es desde la segunda persona, es donde el narrador crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo. Y el tercer tipo de narración es desde la tercera persona. En este tipo de narración existen dos formas de narrar. A una se le llama narrador omnisciente, y es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes, etc. Y la segunda forma de narrar desde la tercera persona es el narrador observador. Este narrador solo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve de modo parecido a como lo hace una cámara de cine. Ahora conocerás cuáles son los elementos necesarios para realizar un texto partiendo de una narración, y son 6 elementos. El primero es el narrador. El segundo son la acción narrativa. El tercero son los personajes. El cuarto es la estructura. El quinto es el tiempo. Y el sexto es el espacio, los cuales a continuación te explicaremos más detalladamente para tu mejor comprensión. El número 1, que es el narrador, ya mencionamos que es el que tiene la misión de contar la historia. La número 2 es la acción narrativa y está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. Dichos acontecimientos se pueden organizar en núcleos llamados episodios o capítulos. La acción narrativa se refiere a las cosas que pasan en un tiempo determinado que siguen un orden concreto. Y la tercera es los personajes, y son el elemento fundamental de la narración, y puede ser un individuo, varios o una colectividad. Estos se organizan según su grado de participación en la historia, en personajes principales, secundarios o terciarios. Los personajes principales, como lo dice su nombre, es el centro de la narración y son los que van a efectuar las acciones más importantes de la historia. El personaje secundario es un personaje que no evoluciona en la historia. Estos son los que ayudan a los principales a que se efectúen las acciones principales. Y el personaje terciario son solo elementos presenciales y aparecen muy poco en la historia. El cuarto elemento es la estructura. Aquí distinguiremos las tres partes de una narración. El primero es el planteamiento. En él se presenta el tema, el ambiente y los personajes. Es la parte inicial del relato donde se proporciona la información necesaria para que se desencadene la acción posterior. El segundo es el nudo. En esta parte se desarrollan los hechos. Es el momento de mayor complejidad de la historia y donde se continúa lo iniciado en el planteamiento. El tercero es el desenlace. Es el episodio final donde se solucionan los problemas y donde finalizan los conflictos y se produce el desenlace. El quinto elemento es el tiempo. Este es el elemento de la narración que tiene en cuenta la duración, sucesos y orden en que se producen los distintos acontecimientos.
Cuando se analiza el tiempo de la narración, conviene tener en cuenta que existe el tiempo externo o histórico, que es la época o momento en que se sitúa la narración, y también el tiempo interno, que es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia, que pueden ser toda una vida o varios días. Y por último, el sexto elemento es el espacio o escenario. Se refiere al lugar en que se desarrolla la acción y por el que se mueven los personajes. Puede haber espacios urbanos, rurales, domésticos, idealizados, etc. Es donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos y sociales en los que se desarrolla la historia. Estos 6 elementos son los puntos más importantes que necesitas aprender para realizar una obra de texto a partir de una narración. Y recuerda, no tomes lo que no es tuyo. Si encuentras algo que no es tuyo, seguramente es de alguien más. Busca a su dueño y devuélvelo o simplemente déjalo ahí. Si no es tuyo, es de alguien más. No tomes lo que no es tuyo. Hasta la próxima.